Buen día, mi grupo está conformado por Wainer Yepes, Eili Peñalosa y mi persona, Jane Díaz. En esta oportunidad les hablaremos sobre el gestor Heidi SQL. Primero debemos saber el concepto de un gestor de base de datos. Este es un software construido por una serie de programas dirigidos para crear, gestionar y administrar información que se encuentra en una base de datos. Ahora bien, Heidi SQL es una herramienta todo en uno para la administración y desarrollo de la base de datos. A su vez, se utiliza Laragon para correr un servidor local como el MySQL y Apache y otros servicios. Se procede a abrir el Laragon y encender los servicios locales, como el MySQL y el Apache. Luego, ingresamos en Database. La gran mayoría de gestores de base de datos tiene como predeterminado un usuario root, que es un usuario mundial que no tiene contraseña. Luego le damos en abrir y así es como luce Heidi SQL. Ahora bien, el control de acceso es una forma de limitar el ingreso de los usuarios a un sistema y ciertos recursos. Por lo tanto, se selecciona qué permisos va a tener el usuario. En donde están las herramientas, ingresamos donde hay unas personitas, administrador de usuarios. Seleccionamos en agregar cuenta de usuario e ingresamos el nombre de usuario que queramos. Luego agregamos nuestra contraseña. En permitir acceso, aquí se agregan todos los permisos que queramos tener en este usuario. Puede ser el de solo mostrar la base de datos, ejecutar, eliminar, seleccionar, entre otros. En este caso seleccionamos privilegios globales. Luego guardar. Para asesorarnos que este usuario se haya guardado, cerramos el Heidi SQL y volvemos a ingresar en Database. En donde dice usuario, ingresamos el usuario que acabamos de crear y nuestra contraseña. Le damos en abrir y dice, los ajustes para Laragon MySQL fueron cambiados y le damos sí. Ahora bien, vamos a crear nuestra base de datos. Donde dice Laragon MySQL, le damos clic derecho, crear nuevo y base de datos. Y escribimos el nombre de nuestra base de datos. Le damos a aceptar para guardarla. Y ya está creada la base de datos. Muy bien, ahora vamos a proceder a exportar nuestra base de datos. Haremos una exportación por particiones, ya que esto es un modo más seguro, ya que así podremos exportar nuestra base de datos por separado, es decir, en la estructura de nuestra base de datos, los datos y la base de datos al completo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra base de datos, darle clic derecho, seleccionar exportar base de datos como SQL. Aquí vamos, las casillas que dice base de datos y tablas las vamos a marcar. Donde dice datos le seleccionamos y le damos sin datos, ya que de este modo vamos a exportar la estructura, es decir, la base y las tablas de nuestra base de datos, más sin los datos, únicamente el esqueleto, por así decirlo. Ahora vamos a seleccionar en dónde la vamos a guardar. En este caso vamos a ponerla en respaldo estructura y le ponemos un nombre. Y le damos a exportar. Listo. Ya ahora vamos a comprobar si se guardó. Nos metemos en nuestra carpeta de respaldo de estructura y aquí se encuentra el respaldo que acabamos de hacer. Ok, ahora vamos a proceder a hacer nuestro segundo respaldo.
el cual sería únicamente de los datos, así que marcamos las casillas de base de datos y tables y en datos le damos insertar. Volvemos a seleccionar la carpeta donde las vamos a guardar, que en este caso sería respaldo de datos. Seleccionamos y le ponemos el nombre al respaldo, que sería respaldo de datos. Lo guardamos y le damos nuevamente a exportar. Ahora comprobamos si se guardó en nuestra carpeta de datos y efectivamente se guardó. Ahora, por último, vamos a hacer un respaldo de nuestra base de datos al completo. Para eso volvemos a marcar nuestras casillas de base de datos y tables en crear. En datos la dejamos en insertar y buscamos dónde lo vamos a almacenar, que en este caso sería respaldo de nuestra base de datos, ya que aquí se va a almacenar nuestra base de datos al completo, tanto la estructura como los datos. Ponemos el nombre respaldo base de datos, lo guardamos y le damos exportar. Volvemos a verificar si se hizo el respaldo correctamente y efectivamente en respaldo de base de datos. En las técnicas de recuperación de base de datos podemos decir que recuperarse al fallo significa que la base de datos se restaura al estado más reciente. Como por ejemplo, si hay un fallo como la caída del disco, el sistema restaura una copia de seguridad. Y también cuando el daño se vuelve inconsistente se pueden rehacer algunas operaciones. En el HADE SQL podemos usar la recuperación en frío. La recuperación en frío lo hacemos mediante el último respaldo o copia de seguridad que tenemos de nuestra base de datos que ha sido eliminada. En el HADE SQL lo primero que debemos hacer es volver a crear una nueva base de datos y a esta misma le colocaremos el nombre que tenía la anterior. Ya hecha, entramos a la parte donde dice cargar archivo SQL y ahí nos saldrá la última copia de seguridad que teníamos de nuestra base de datos. Ya al momento de recargar nuestra base de datos podemos darnos cuenta que la misma volvió a su estado original cuando fue eliminada. Lo que hacemos es volver a recargar y podemos ver que ya están otra vez existentes las filas de nuestra base de datos.